Latidos por México nació en el 2018 ante una realidad que no podíamos seguir ignorando. En México, más de 35 millones de personas no tienen acceso a servicios de salud y las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte. Cada 5 minutos, una persona pierde la vida por falta de atención médica oportuna. Frente a esto decidimos actuar. Creamos una plataforma con 3 objetivos claros: incrementar el acceso a servicios especializados, fortalecer la formación médica continua y promover hábitos saludables desde edades tempranas. En Latidos por México hacemos que cada latido cuente. Hay personas que no solo salvan vidas, también las transforman. Hoy tengo frente a mí a un hombre que ha tocado cientos de corazones literalmente. Pero lo que más impresiona no es el currículo, ni los títulos, ni los quirófanos. Lo que más se mueve es su capacidad de seguir sintiendo, de seguir escuchando y de seguir dando. El doctor Mauricio Curi es un referente en cardiología en México, pero más allá de eso es alguien que ha aprendido que el corazón no solo se repara en operaciones, también con presencia, con compasión y con causa. Hoy vamos a hablar de decisiones, de historias que duelen, de la belleza escondida en la medicina y el poder de servir sin esperar nada a cambio. Esto es una conversación para escuchar con el pecho abierto. Bienvenido, bienvenida a Que Cada Latido Cuente. Hola, bienvenidos a este primer episodio de nuestro podcast de Que Cada Latido Cuente. Hoy estamos aquí con el doctor Mauricio Curi, que la verdad es un honor tenerte aquí. ¿Cómo estás, Mauricio? Bien. Muy emocionado de estar aquí. Sí. Esta va a ser una charla casual, divertida, en el sentido de que queremos que te quedes con algo práctico, único de qué es Latidos, qué es también tu trayectoria, Mauricio, que es súper interesante. Yo creo que todos, y me uno al tema, cuando está un doctor, pues sabes todo lo que, te imaginas todo lo que es vivir siendo un médico y todos los conocimientos que tú tienes, y te hemos visto desde la parte humana hasta la parte médica, científica, y la verdad yo te tengo mucha admiración. Entonces es un gusto y un honor tener este día que lo pensamos desde hace mucho, sí. Y hoy damos esta patadita inicial. Entonces, cuéntame un poquito, ¿cuál es tu momento exacto en el que supiste que querías ser médico? Mira, en mi caso fue a muy temprana edad porque mi papá era médico. Y su hermano también era médico, mi tío. Y luego el hijo de mi tío, que es mayor que yo, también fue médico. Entonces y es por esa razón que yo no soy tan creyente de la vocación como sí soy muy creyente de las influencias, ¿no? Okay. En mi caso fue claramente una influencia, no fue que yo nací para ser médico, fue que fui desde muy joven influenciado. Okay. Y creo que así pasa por lo general, ¿verdad? Hay veces que la influencia sí es muy clara, que en mi caso la tengo muy clara, que era por mi padre, a quien yo admiraba enormemente, pero a veces creo que también son influencias que pasan desapercibidas. Yo conozco muchos médicos que un día simplemente dijeron, yo quiero ser médico, y a lo mejor no tienen muy claro de dónde vino esa influencia. A lo mejor la influencia fue un personaje que conocieron muy chiquitos del cual ni se acuerdan, o a lo mejor fue una película, o un libro que leyeron. Muchos de mis compañeros médicos tuvieron enfermedades cardiovasculares de chiquitos, los operaron y después querían ser cardiólogos, ¿verdad? O sea, tuvieron una muy fuerte influencia. Por el contrario, también conozco muchos hijos de médicos que desde muy chiquitos dijeron yo cualquier cosa menos médico, ¿verdad? Porque tuvieron una influencia negativa. Claro. Entonces, en mi caso, pues yo tuve una influencia pues, muy positiva. La imagen de mi padre para mí siempre fue muy positiva y yo desde chiquito quería ser médico. Y es más, desde muy pequeño quería ser cardiólogo. Y ya de grande analicé, porque mi papá no era cardiólogo, mi papá era pediatra, ¿no? ¿Por qué cardiólogo? ¿Por qué cardiólogo? Y ya después entendí que mi papá era un cardiólogo frustrado. O sea, ¿En serio? él hubiera querido ser cardiólogo. Entonces, ¿te lo decía o era una apreciación tuya? No, sí me lo decía. Sí me lo decía porque su papá había muerto mi abuelo tuvo una muerte súbita, muy dramática, joven, 50 y tantos años, comiendo en la mesa. Entonces eso a mi padre lo impactó mucho y él hablaba de eso. Y yo quiero creer que eso a mí me dio yo tengo que ser cardiólogo. ¡Wow! ¡Qué interesante! Y ahora que hablas de inspiración y de impacto, yo creo que tú has impactado la vida de muchas personas, entre ellas la mía y la de mi familia. Y te lanzas siendo un cardiólogo tan exitoso en el sentido de que tienes una carrera ya construida, eres pues, estudioso, digo, corrígeme como las partes técnicas de esto, pero te lanzas a hacer esta parte de una fundación
para apoyar. Y yo recuerdo, y ahorita lo platicábamos, cómo era esta primera plática que tuve contigo y me decías, es que muchas veces el paciente va con nosotros y por temas de recursos o lo que sea, y necesita un tratamiento y no lo puede tener. Y es ahí donde tú dices, levanto y te unes. ¿Cómo es este inicio? Que vemos que tienes una inspiración, que tienes algo muy fuerte, que lo viviste. ¿Cómo va este inicio? Tú pasas por toda tu formación y dentro de tu formación tú vas atendiendo pacientes, vas aprendiendo y de repente un buen día, pum, te sueltan Al ruedo. al ruedo, ¿verdad? Y entonces tienes que ir, buscar dónde vas a poner tu consultorio, ordenar tu consultorio, equiparlo, pones tu electrocardiograma, tu escritorio, tu computadora, a lo mejor montas una página en internet y de repente pues empiezan a llegar los pacientes uno por uno. Y entonces te sientas y los empiezas a atender, cosa que nunca has hecho, porque lo has hecho a lo mejor con el cobijo de una institución cuando eras residente, pero aquí ya es tú, tu nombre, tus decisiones, tu diagnóstico, tu tratamiento, y de repente llega el paciente, te empieza a platicar sus síntomas, lo exploras y dices, ya sé qué tiene. Ay, te sientes muy bien. Y hay que hacerle tal tratamiento. Y en mi caso, que yo soy cardiólogo intervencionista, o sea, esto quiere decir que, si quieres ahorita hablamos más a fondo de eso, pero que yo tanto doy tratamientos médicos como hago ciertas intervenciones para aliviar ciertas enfermedades de los pacientes. Y entonces empezó a ocurrir que, oye, este paciente tiene este problema y yo sé cómo resolverlo, pero ¿quién lo paga? No, el paciente este paciente no tiene dinero y no tiene seguro de gastos médicos y no tiene una derechohabiencia a una institución. Y entonces, bueno, pues ahí le recomiendas que se acerque o que vaya y que tramite y, oye, y luego viene otro paciente igual y luego otro paciente igual. Y entonces va creciendo dentro de ti una frustración de decir, oye, ¿cómo es posible que todo lo que yo aprendí a hacer, hay tantas personas que no tienen acceso a? Porque también un buen día te das cuenta que como médico no curas con las manos, ¿no? O sea, la forma en la que curas es con el uso de ciertos insumos, de ciertas tecnologías, de cierta infraestructura que desgraciadamente pues tiene un precio, ¿verdad? Y muchas veces es un precio alto. Entonces, pues de ahí surge, número uno, esa frustración, que siempre lo digo, y número dos, esa inspiración, que también no solo mía, ¿verdad? Sino de un grupo de médicos. Estoy seguro que cualquier cardiólogo siente lo mismo. Y en aquel momento, pues yo lo discutí con dos amigos, con Alejandro, con Gerardo, que son dos muy cercanos amigos míos. Y cuando lo discutíamos, pues los tres compartíamos el mismo sentimiento. Y en ese momento se nos ocurrió decir, oye, ¿y si hacemos una asociación y gestionamos recursos para atender a esos pacientes? Ah, sí, vamos a hacerlo. Claro que no sabíamos ni de lo que hablábamos, ¿verdad? Porque de que dimos de que registramos el nombre y empezamos a hacer todas las cosas para abrir esta asociación, a que fue una realidad, pasaron años, ¿verdad? Porque ya te topas con las cuestiones pues, legales, notariales, fiscales, que es muy, muy complejo. Y hay una razón de ser porque es tan complejo, no estoy en desacuerdo que sea tan complejo, pero es muy complejo y nos tomó mucho tiempo, pero en ese tiempo fuimos conociendo a las personas correctas, que nos fueron orientando, que se fueron sumando, sin las cuales, te lo digo ahorita, nosotros tres médicos no hubiéramos podido llegar a ningún lado. Y esas personas pues nos señalaron el camino y se unieron a la causa, y se unió también, finalmente somos cuatro los fundadores, se unió Francisco, que es un amigo, un gran amigo de nosotros que no es médico, que se unió también a la causa y que él trae otro expertise muy diferente, y pues ya después se unió Luli, y ya después se unió Ana Lorena, y Jackie, y Maquis, y Betty, y bueno, mucha gente que hizo pues una realidad este proyecto, ¿verdad? Ahora, ahorita tú hablas de institucionalizar un poco lo que ya venías tú viviendo como una frustración. ¿Cuáles son esos pasos? Y no hablo de lo técnico, sino sumas a doctores, sumas a amigos que también son cardiólogos a todo esto.
¿qué fue lo más difícil que tuviste que saltar o sortear para seguir? Porque si bien es cierto, tú traes toda una carrera muy importante y poderte dividir y también ponerle tiempo, recursos a esto, ¿cómo sucede eso? Pues mira, es que ya que dimos ese paso en convertirnos en formalmente una asociación, entonces se abre un mundo que para mí era desconocido. Se abrió una puerta, hacia un portal, hacia un mundo que fue bien interesante porque cuando nosotros concebimos esto, pensábamos que estábamos abriendo camino. No, o sea, el camino ya existe, ¿verdad? Y hay obviamente grandes asociaciones y fundaciones que ya tienen mucho camino, ¿verdad? Pero del cual es no quiero decir un club, pero es algo desconocido para la mayoría de las personas, pero que una vez que lo conoces y alguien te señala el camino, oye, no es tan complejo de repente conseguir los recursos para atender pacientes. O sea, simplemente tienes que hacer las cosas formalmente, tienes que rendir cuentas claras, tienes que tener una reputación intachable como institución, como persona también, pero como institución, este, y las cosas se empiezan a dar. Entonces, te digo esto porque una vez que ya teníamos el nombre y que ya nos dimos de alta ante el SAT, perdón, y que ya nos constituimos oficialmente como una asociación civil, entonces empezamos a aplicar a ciertos donativos, nos acercamos con algunos programas también de responsabilidad social de algunos hospitales, y entonces las cosas se empiezan a dar. Eh, cada, casi te podría decir que cualquier empresa grande tiene un programa en el cual ellos atienden ciertas necesidades de la sociedad. Y tú te acercas con ellos y le dices, oye, yo hago esto, nosotros nos dedicamos a cosas cardiovasculares. Oye, me interesa, ¿cómo trabajamos juntos? Bueno, pues vamos a hacer este evento, vamos a concientizar a tus empleados y de repente llega un recurso. Y con ese recurso atiendes un paciente y lo vas replicando. Lo más, digo, y ahí es donde se suma CH Robinson, se suma Nustec, se suma Bulmatic, a todas estas causas. Yo creo que un poco la empatía, por lo como tú mencionas, por todo y lo hemos visto en cifras, cómo es el número 1 de muerte a nivel mundial, inclusive al doble que el cáncer, y cómo muchas veces es importante cuidarlo desde la niñez. ¿Cuáles serían estos consejos? ¿Por qué es tan importante, tú como cardiólogo que nos platicas ahorita, por qué es tan importante esto? O sea, sabiendo que existe tanta obesidad, y yo no sé si soy médica, pero creo que está relacionado con todo el tema de la alimentación, pero cuéntanos, ¿cuál es esa relación o por qué es tan importante también desde chiquitos recibir este tipo de información? Mira, ese punto es bien importante, Ana, porque mencionaste que em, comparándolo, por ejemplo, con el tema del cáncer, ¿no? Una de las cosas que nosotros nos dimos cuenta cuando empezamos a darnos a conocer con la sociedad, pues, fue que no se conoce la magnitud del problema. Estamos muy habituados a que ciertas patologías tienen más publicidad, por decirlo de alguna manera, claro, ¿verdad? Ciertas patologías le llegan más al corazón a las personas. Y el cáncer es una de ellas, y qué bueno, o sea, qué bueno que haya tanta concientización, pero no me parece que sea proporcional, por ejemplo, con las enfermedades cardiovasculares. Ahorita tú dices la cifra, que las enfermedades cardiovasculares matan al doble de personas que todos los tipos de cáncer juntos. Y no escuchas campañas por todos lados de la enfermedad coronaria, por ejemplo. ¿Cuándo has escuchado una campaña de que concientizar de las arritmias? ¿Cuándo has escuchado una campaña de concientizar sobre la insuficiencia cardíaca, no? Por lo general no. Y son enfermedades pues devastadoras para la persona, para la familia, para la sociedad. Este, y eso fue lo primero que nosotros notamos. Y cuando llegábamos con una empresa o con una fundación y nos sentábamos con ellos y les explicábamos esta problemática, realmente se sorprendían. Y,
y se motivaban y casi que salíamos de una reunión y, oye, ¿cómo los apoyamos? Oye, queremos hacer algo con ustedes. Oye, nos encanta su causa. Porque les dimos una información que ellos no tenían, ¿verdad? Entonces, me preguntas que cómo podemos abordar este problema desde la niñez. También te quiero decir que la enfermedad cardiovascular es inherente al ser humano. O sea, hemos hablado muchas veces, Luli y yo, de que es importante que no se cree la conciencia de que si te portas mal te vas a enfermar. O sea, esto no es culpa del enfermo. No fue que él se lo merece porque se portó mal, porque comió mal, porque... No, o sea, si hay cosas, ciertas conductas que ahorita vamos a hablar, que pueden hacer que una persona sea más propensa a... Pero casi cualquier persona, si vive lo suficiente, va a terminar teniendo algún problema cardiovascular. Es parte del envejecimiento humano y es parte de la vida y de la muerte del ser humano, ¿verdad? Pero eh, sí, desgraciadamente, el estilo de vida que llevamos hoy en día nos ha obligado a comer más alimentos procesados o ultraprocesados. Nos ha hecho que em, cocinemos menos y cada vez es más comida comprada, que los alimentos más prácticos y más rápidos terminan siendo alimentos ricos en carbohidratos refinados, eh, pan o dulce, azúcar, que son alimentos altamente calóricos y que sí ocasionan que las personas desarrollen sobrepeso, obesidad, y eso a su vez correlaciona con que desarrollen hipertensión o diabetes o problemas de lípidos, y eso a su vez es un factor de riesgo muy importante para desarrollar enfermedad cardíaca. Si tú me preguntas si hay más enfermedad cardíaca hoy que antes, la respuesta no es tan sencilla. O sea, en números absolutos sí, pero es porque, número uno, somos más personas. Número dos, hay más personas de mayor edad viviendo, ¿verdad? México solía ser un país en el que la pirámide poblacional estaba ancha en la parte de los jóvenes. Sí. Hoy en día ya no. Hoy en día ya tenemos muchas personas de edad media y no pocas personas de edad avanzada. Por eso vemos que hay más infartos. Pero realmente no es que estemos más enfermos hoy que antes. Ahora, la probabilidad de morir de un infarto hoy en día es menor que nunca antes. O sea, si tú tienes un infarto, la probabilidad de sobrevivir hoy es mayor que cualquier eh, vez anterior en el pasado. Sin embargo, ahí hay una mala noticia. México es uno de los países que mayor mortalidad tiene en el infarto agudo al miocardio. ¿Y es Por la falta de acceso de muchas de nuestras comunidades. Quizá haya comunidades en México, no quizá, hay comunidades en México que tienen los resultados que tiene cualquier país que me digas de Europa, Estados Unidos. Pero pues tenemos muchas comunidades rurales, tenemos a personas que viven alejadas de hospitales de alto nivel. En el caso en particular del infarto agudo al miocardio, el tiempo es bien importante, ¿verdad? Entonces, en lo que lo trasladas, en lo que llega y bueno, esas cosas en conjunto con otras hacen que sí, México, la tasa de mortalidad del infarto es más alta que, de hecho, es más alta que todos los demás países de la OCDE. Ahorita hablabas acerca de cómo es que hay las campañas para el cáncer, pero no hay tantas campañas para el tema cardiovascular. Y si eso lo juntamos a la mortalidad que tenemos en México y a la importancia de saber qué hacer en caso de un infarto, ¿cuál sería tu respuesta a saber cómo podemos mejorar? Uno, la acción rápida. Dos, el dar a conocer este tipo de información precisamente para que no suceda en el sentido de como enfermedad cardiovascular y darle relevancia. ¿Cuál sería esa parte que tú nos puedes platicar? Fíjate, hay una anécdota bien padre de eso. Eh, Hace un par de años hicimos una, una dinámica con una universidad y eran alumnos, me parece que eran de tercer año de la carrera de medicina, de tercero o de cuarto año. Y entonces hablamos con su profesor de una de las materias y entonces quedamos que el grupo de alumnos que desarrollaran la campaña más novedosa y más pegadora para concientizar del infarto agudo iban a ganar un premio. Y entonces en este salón se formaron como 5 o 6 grupos y vimos las cosas más impresionantes que te puedas imaginar. Fuimos Luli y yo a la presentación de las campañas y entonces unos
haz de cuenta que diseñaron unos llaveros. Y esos llaveros tenían como un acrónimo que cada letra daba pie a una palabra y esa palabra, por ejemplo, de que te falta el aire, o que te duele el pecho, o que te sudas frío, o que tienes náusea. Entonces, si cumplías con algunas de esas y atrás lo volteabas, números de emergencia. Entonces, la persona tenía su llavero y entonces tenía como una guía, un acordeón de, oye, a ver, espérate, ¿me está doliendo aquí? Sí, sí, a ver, espérame, déjame llamo. Y entonces, llamaban, ¿no? Luego otros hicieron una canción, así como de salsa, ¿A y poco? la canción, si te duele el pecho, no sé qué, tú llama al teléfono, Pegajosa. súper pegajosa, y que además la compusieron ellos, con la ayuda de un amigo de ellos que era músico. Ajá. Luego otros hicieron un video, una alumna puso su casa con su familia, hicieron un video de su familia pues comiendo y luego en el parque con el perro, y, dentro del video con una musiquita así muy melodramática, si tú o alguien de tu familia te terminas de ver el video y estás así todo con las lágrimas, así, Te llega. sí, te llega. Otros de ellos hicieron, un spot de radio. Entonces, realmente te digo esto porque es el punto más importante. De nada sirve que tengamos los mejores hospitales, los mejores doctores, los mejores materiales para atender a un paciente si el paciente no llega. El punto inicial, y yo diría que de los más importantes para la probabilidad de que una persona sobreviva a un infarto y la sobreviva bien, es que llegue rápido. El hospital y el médico tienen un parámetro que se llama tiempo puerta balón, así se llama, que es el tiempo que pasa de que el paciente cruza la puerta a que le estoy destapando la arteria. Ese tiempo es como, se utiliza como un parámetro de calidad en la atención médica y tiene que ser menor a 90 minutos. Pero el otro tiempo que es muy importante es el que se llama tiempo de isquemia, que es de que empezó con los síntomas a que le destapaste la arteria. Tú puedes tener el tiempo puerta balón bien cortito, pero si tardó 6 horas en llegar, no le va a ir bien. Entonces, ahí sí hay una diferencia muy importante en los países en los que hay mucha información a los países en los que no hay información. Nosotros frecuentemente vemos personas que, no, me empezó a doler el pecho, me metí a bañar, me tomé un analgésico, me acosté, me dormí, me desperté, me seguía doliendo y me fui al hospital. Y ya llegó y ya era tarde, pues, o sea, ya el infarto ya avanzó. A veces lo sobreviven, pero quedan con el corazón muy dañado, o a veces no lo sobreviven, ¿no? Entonces, la parte de informar a la sociedad, de sacar spots, de hablarlo desde las escuelas, en las secundarias, en las preparatorias, eh, creo que es súper importante. Ahorita mencionabas acerca de, y lo dijimos al principio, tú como cardiólogo intervencionista. Desconocemos la mayoría qué ramas o cómo se clasifica, pero creo que es muy importante aclararlo, ¿no? Y Claro. darlo como información. Platícanos un poco de eso. Mira, es que la cardiología es muy amplia. Okay. El corazón es un órgano que tiene muchas funciones y se podría decir que la finalidad del corazón es bombear la sangre a todo el cuerpo. Pero también se la tiene que bombear a sí mismo, porque también el corazón necesita sangre oxigenada. Entonces el corazón lo hace a través de unas arterias que lo rodean como una corona. Esas arterias se llaman coronarias, porque lo rodean así como una corona. Mira, hasta ahorita ya entendí el término. Súper. Entonces esas arterias nacen de donde empieza la aorta, entonces sale la sangre por la aorta y parte de esa sangre se regresa al mismo corazón para llevarle sangre oxigenada. Tiene también un sistema eléctrico extremadamente complejo. Tiene también válvulas. Entonces, y así como tiene muchas cosas, también se enferma de muchas cosas diferentes. Se puede enfermar de arritmia, se puede enfermar de insuficiencia cardíaca, se puede enfermar de arterias tapadas. Y entonces la cardiología han ido surgiendo diferentes subespecialidades. Yo me enamoré de una que se llama intervencionismo cardiovascular. El intervencionismo tú te lo puedes imaginar como fontanería. Nosotros destapamos ductos. Esa es nuestra especialidad, ¿no? Destapar ductos. Destapamos las arterias, principalmente las arterias coronarias, aunque también la cardiología intervencionista abarca otras arterias del cuerpo y abarca también una parte que se llama estructural, que somos los que, como tú sabes bien, las válvulas obstruidas.
También hay otros cardiólogos que se llaman electrofisiólogos, que ellos son los electricistas, que ellos se dedican básicamente a las arritmias. Y hay otros cardiólogos, por ejemplo, en la parte de ecocardiografía, que son los que son fundamentales para el correcto diagnóstico de las enfermedades cardiovasculares, rehabilitadores cardíacos, especialistas en insuficiencia cardíaca, especialistas en imagen, en tomografía. Hay muchas subespecialidades de la cardiología, pero la que hago yo en lo personal es la cardiología intervencionista, que destapamos las arterias. Ok. Fíjate que me acaba de quedar claro perfectamente. Una pregunta, y va relacionada regresándonos al tema de latidos, y quisiera yo resaltar esta parte que ya hablamos de empatía, cómo es que lo formas con amigos, cómo es bien esta parte de frustración, pero en qué sentido esta excelencia médica que tú practicas y que haces se combina con la empatía y la llevas hacia otros, en este caso con gran éxito, como la asociación, o bueno, corrígeme si es así, pero esa alianza con el Hospital Universitario, con Rotary, para hacer esto, para cambiar vidas, para salvar. Cuéntanos un poquito de eso, creo que es súper interesante dar a conocer eso, porque no es cosa fácil y no es cosa sencilla, y tú y nosotros, me uno como latidos, pues te están haciendo las cosas bien. Cuéntanos un poquito de eso. Mira, el éxito de una asociación son las alianzas que hace. No hay asociación que pueda salir adelante sola. Entonces, creo que uno de los logros más grandes de nuestra asociación fue habernos aliado con ciertos partners estratégicos, en especial eso que tú mencionas. O sea, nosotros fuimos y le expusimos nuestra visión, nuestra misión al grupo de rotarios, a diferentes rotarios, tanto de la ciudad como de fuera de la ciudad. Les encantó nuestra causa y al mismo tiempo coincidió en el tiempo que el departamento de cardiología del hospital universitario había cambiado de liderazgo y había quedado como director de esa área el doctor Ramiro Flores, a quien nosotros conocemos y admiramos. Y Ramiro empezó a revolucionar el departamento de cardiología. Y entonces, justo en el momento en el que nosotros estábamos en pláticas con los rotarios y dijimos, a ver, tenemos que hacer algo de esto con esto. Y entonces platicamos con Ramiro, que Ramiro tiene un departamento fuertísimo de cardiología ahí, platicamos con los rotarios, nos sentamos juntos, oigan, ¿qué podemos hacer? Y ese es nuestro programa más importante ahorita. O sea, así como Fast Forward, ese es nuestro programa más importante en el que nosotros estamos en medio. De un lado está Rotary, del otro lado está el Departamento de Cardiología del Hospital Universitario, nosotros estamos en medio. Nosotros colaboramos con el Hospital Universitario para hacer los procedimientos. Y digo colaboramos porque ellos tienen cardiólogos, cardiólogos intervencionistas, ecocardiografistas, pero algo muy importante es que estamos también influyendo en la formación de los médicos residentes. Pues atendemos a estos pacientes juntos, ellos aprenden, pero también colaboran mucho y creo que hemos hecho una fuerte alianza que ha sido muy provechosa para nosotros, pero sobre todo para los pacientes, ¿no? Y ahora que mencionas también esta parte de los jóvenes, los médicos o los cardiólogos que van sumándose cuando son residentes, ¿cómo ves a esta generación? Digo, tú estás joven, pero viene otra, digamos, otra, nos tocó la pandemia, a ti como médico tocó la pandemia, yo creo que has de ver, si tienes alguna historia en particular que nos quieras compartir, pero creo que sí fue un cambio y yo creo que las nuevas generaciones también, ¿cómo te gustaría que también ellos se sumaran a esta cuestión, en este tema social, pero también de la conciencia, de cómo el dar de ti, como lo has hecho tú, y el inspirar sirve para ir creando esta sociedad con un poco más de parte de salud, pues de equilibrio, de equidad, no sé, lo que mencionabas al principio. ¿Cómo ves eso? Mira, sin duda alguna, esta generación que viene ahorita, o sea, los médicos que ahorita están en formación, son diferentes a nosotros. Eh, en, en varias cosas. En la mayor parte de las cosas son mejores, ¿no? Eh, las cosas que a nosotros nos tomaba horas aprender en un libro, ellos
en 5 minutos lo tienen sintetizado en una tablet, ¿no? Y eso debido a la Pues la tecnología. inteligencia artificial, a Google, a los mismos dispositivos, ¿verdad? Que te pueden poner una página, oye, tú antes, oye, ¿dónde estaba tal tema? Y te ibas al índice y te ibas acá y pues, perdías mucho tiempo. Sí. Era ineficiente la forma que teníamos de estudiar antes, pero lo logramos, ¿no? Pero ellos, pues, van a terminar siendo más eficientes, tanto para aprender como para tener información en la mano cuando la necesitan, ¿verdad? Por otro lado, y aquí es un punto controversial, que nosotros aprendimos con dolor. O sea, nosotros para aprender te tenía que doler, en el sentido de te tenías que desvelar, no comías, no tenías vida social, no tenías fin de semana, estabas ahí 40 horas seguidas, no te bañabas, este, yo recuerdo esa época de mi vida y la recuerdo con muchísimo cariño y no la cambiaría por nada, pero hoy hay muchas cosas que a nosotros nos pasaron que hoy se consideran abuso Wow, y, sí. y que los chavos ya no están dispuestos a tolerarlas, ¿verdad? Muchas de ellas yo digo, está bien, otras de ellas digo, híjole, este, eh, hay que llegar a un punto medio y tener... Y algo que también hablábamos la vez pasada es, ellos no se tienen que adaptar a nosotros, nosotros nos tenemos que adaptar a ellos. O sea, porque esas cosas están cambiando, quieras o no, y hagas lo que hagas. Entonces, pues es como llegar a puntos medios, ¿verdad? Como decirle, a ver, no te voy a hacer que te pongas las mismas que me puse yo, porque a lo mejor no tiene sentido. Pero si tú tienes un paciente internado y está bajo tu responsabilidad, le vienes a pasar visita el sábado y le vienes a pasar visita el domingo y después te vas a hacer tu día, ¿no? Porque tampoco creo que es conveniente irnos hasta el otro lado de, híjole, no, del fin de semana no te preocupes, no vengas, porque una residencia de cardiología, pues va a ser difícil, quieras o no. No hay manera de que lo hagamos como un paseo en el campo, ¿verdad? O sea, va a ser difícil. Y bueno, los residentes con los que yo trabajo, la verdad es que son gente dispuesta a dar su máximo esfuerzo, son gente que no se queja, eh, pero sí reconozco que la tendencia va hacia allá y que tenemos que ir dejando el camino claro, porque ellos son los que nos van a atender a nosotros. Sí. O sea, Creo que hubo memes en la pandemia, ¿no? sí, Que decían, o sea, los que nos van a atender cuando seamos viejos van a ser los que ahorita estudiaron en sus casas, línea, porque sí, sí. sí. Entonces ese es un tema también y qué bueno que lo tocamos, digo, como tú dices, es controversial, pero a la vez también nos va dejando como esa apertura de qué viene, ¿no? Porque si bien te digo, o sea, tú te unes, haces esta asociación, sumas a más médicos, sumas a instituciones y estás haciendo un cambio. Y la verdad es que nos ha tocado vivirlo en carne propia y me encanta que podamos tener este espacio para decirlo y que más gente se pueda sumar desde el lado de la institución que quiera apoyar, desde el lado del médico que quiera también sumarse, pero desde el lado también del paciente. Y para eso nace este podcast, para contar estas historias, tú como parte de fundador y también que se sumen luego más historias. Y yo creo que es de también vivir muchas algunas mucho más, yo creo que te llegan, ¿no? Otras, unas más que otras. Si tienes alguna anécdota que quieras compartir. Pero tú ibas hacia el punto de cómo es muy importante para la formación de los médicos conocer este tipo de realidades, ¿verdad? O sea, es muy importante que nosotros logremos sensibilizarlos a, a que va a haber pacientes que ellos van a atender que no van a tener recursos y que debe de ser parte de su práctica. O sea, ya debería ser parte de nuestra práctica de, oye, este paciente no tiene recursos, yo conozco cuáles son los caminos. A lo mejor no me va a tocar a mí directamente ayudarlo, pero ya sé a dónde dirigirlo, sé que esto existe, sé que la sociedad civil está organizada para atender a pacientes que no pueden estar cobijados por una institución pública o por una institución privada. Y eso es algo que sí realmente me enorgullece mucho decir que estos médicos que trabajan con nosotros ya traen el chip. Sí. O sea, ellos ya lo aprendieron. Oye, hacemos un maratón, ahí están. Sí. Hacemos una campaña, ahí están.
y lo ves que lo ponen en sus redes. Y te vas todavía más allá, los niños. O sea, tú has estado presente, has visto, yo, se me ha quebrado así el corazón cuando veo los niños así. Sí. No, 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 no. Eso, o sea, ya cuando lo aprendes desde chiquitos, ahí sí va a Sí. ser algo para todas sus vidas, ¿no? Mauricio, ¿qué ves para Latidos en los próximos 5 años? O sea, ya yéndonos a un, pues no te digo corto, pero mediano o corto, medio plazo. ¿Qué ves para Latidos? ¿Cuál es esa, que si tú pudieras expresarlo, cuál es el deseo más grande que tienes también para esta asociación? Que nos hemos sumado muchas personas y aquí estamos precisamente por eso, porque aparte de que da resultados, sí es un cambio en la vida de muchas personas. Para hablar de eso te quiero decir que cuando nosotros surgimos, cuando nosotros empezamos a trabajar en esta asociación, nos fuimos encontrando con otras asociaciones que también apoyan a pacientes con enfermedades cardiovasculares. Pero sí nos dimos cuenta que somos probablemente la única que apoya a pacientes para intervenciones cardiovasculares. Entonces ese es nuestro rubro, nuestra marca, pues, que nosotros, las intervenciones cardiovasculares son muy costosas. Entonces nosotros logramos eh, cumplir este sueño y este propósito gracias a fuertes alianzas que hemos hecho desde médicos, proveedores de materiales, hospitales, diversas instituciones que hemos logrado que todo mundo ponga de su parte y por un lado hacerlo más accesible y por otro lado hacerlo, difundirlo más para poder llevarlo a más pacientes. Entonces, si me preguntas qué sigue, pues lo que sigue es hacerlo aún más grande. O sea, las intervenciones que hacemos nosotros no van a ser cada vez menos, van a ser cada vez más. O sea, los pacientes cada vez son más. Incluso hemos visto en estos últimos meses un incremento muy importante en el número de intervenciones que hemos tenido la oportunidad de apoyar. Cada vez son más las personas que nos quieren apoyar a nosotros. Tú sabes que de repente se acerca con nosotros alguien, oye, queremos tener un proyecto juntos. Empresas muy grandes y muy respetadas. Nosotros les ofrecemos a cambio eh, ser extremadamente responsables con los recursos, extremadamente transparentes con las actividades que hacemos. Creo que esa es la única manera de poder lograr una imagen correcta, ¿verdad? Si un donante viene y dona y tú le dices, mira lo que hice con lo que donaste, eso es la manera en la que esto se reproduce y se reproduce y se reproduce. Totalmente. Hay una frase que desde que oí de Latidos y me hice parte, ha resonado y que es el nombre de nuestro podcast, es que cada latido cuente. ¿Qué significa para ti esa frase? Porque tú estás de su creación, desde el nombre, desde toda esta parte de visión. ¿Qué significa para ti hoy que cada latido cuente? Mira, puede significar diferentes cosas para cada quien. Para mí significa algo como que cada latido mío cuente. O sea, tú puedes pensar o decir que cada latido de todos, pero yo lo que quiero es que cada latido mío cuente. Eso quiere decir que yo quiero hacer lo más que pueda mientras viva. Y una de las cosas que quiero hacer es ayudar a estos pacientes, ¿verdad? O sea, cada latido cuente es sácale provecho a tu vida y hazlas que signifique algo. Totalmente. Fíjate qué interesante, porque lo estás diciendo desde el lado y si unimos toda la plática es el propósito con la visión y esta parte de empatía que tú lo has hecho hoy por hoy y ha traspasado pues a muchos pacientes. En mi caso, por ejemplo, lo oigo y es la importancia del poder apoyar también, como dices tú, pero no lo había visto desde del punto de la persona, es cierto. O sea, si estoy aquí en este mundo, pues que cada latido sea significativo y que tenga un propósito. Entonces, la verdad, digo, qué padre que lo compartes. ¿Hay algo más que quieras ya para ir cerrando esta plática que la verdad, aparte de dar a conocer latidos, conocer un poco de ti, entender también la cardiología desde un aspecto muy práctico, ¿hay algo que quieras tú Mil compartir? historias que me gustaría contarles. O Aviéntate sea, una. Es importante no, pues también. mira, o sea, hemos atendido personas que
siempre te dejan algo. O sea, hace ratito hablabas de que, ¿cómo le haces para partirte en dos o en tres? Pues para mí, mi trabajo es el mismo. O sea, si yo voy a atender a un paciente que me va a pagar, para mí, y de verdad no lo digo así en tono de echarme flores a mí mismo, pero una de las cosas bonitas de la medicina es que puedes lograr no tener necesariamente un intercambio monetario con un paciente, ¿verdad? O sea, yo, este paciente lo atiendo, me va a pagar, este paciente lo atiendo, no me va a pagar, pero ni me entero quién es quién, ¿verdad? Este paciente si me va a pagar, va a ir a pagar allá, o sea, yo no sé, ¿verdad? Y este paciente le voy a hacer una intervención y al final yo no sé si él va a pagar o no va a pagar, para mí son lo mismo, ¿verdad? Entonces, eh, finalmente yo lo que hago, pues me alcanza para vivir y entonces yo lo único que hago es hacer lo que me gusta. Y gracias a eso he logrado que mi práctica sea muy diversa. O sea, a veces atiendo a un paciente que resulta que es director de una gran empresa y luego me toca tener pacientes a través de la asociación que es un vendedor ambulante de paletas, ¿no? Sí. Y ese vendedor ambulante de paletas, pues de él depende su hija, su hijo, su esposo, y, y- y te platican historias y realmente, o sea, el grado de, ¿cómo se puede decir? De agradecimiento de esos pacientes no tiene comparación. O sea, cuando, cuando este acuerdo entre esta persona y tú no tiene un valor económico, tiene, de verdad que se vuelve distinto, se vuelve más genuino, más bonito. Sí. Y que otros pacientes, o sea, em, eh, personas incluso a veces en situación de calle, ¿verdad? Cuando hicimos una, mm, una campaña en un colegio que los niños tenían que pintar un corazón y luego esos corazones se iban a subastar y lo que se subastara, me acuerdo que llegó una niña que era parte del colegio que tenía una enfermedad cardiovascular muy seria y que ella era la más entusiasmada con ayudar. Sí, sí recuerdo. O sea, Son momentos que yo creo que te llenan mucho y yo creo que lo que tú acabas de decir a nosotros como pacientes o como parte del otro lado de la medicina quieres escuchar a doctores como tú y la verdad ha sido un honor tener este primer episodio y tener también este espacio para poder compartirlo y que más gente, aparte que conozca Latidos y que se sume, que también pueda compartirlo con gente que lo necesite. Creo que es el fundamento por el que estamos todos aquí. Entonces, Mauricio, muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras sumar? bueno, decir que Latidos por México no soy yo, somos todos. O sea, nosotros somos un grupo de las personas que lo fundamos, pero deberíamos de ser todos. O sea, nosotros queremos ser un canal para. Entonces, si tú quieres ayudar, acércate con nosotros y nosotros podemos indicarte cuál es el camino para que llegues a muchos. Excelente. Gracias por estar aquí, por compartirlo. De verdad, nos serviría mucho que si en algo aquí te dejamos, compártelo. O si te quieres sumar, que nos sigas en nuestras redes sociales. Puedes encontrar nuestra página en www.latidospormexico.org o en las redes sociales como Latidos por México. Yo soy el doctor Mauricio Curi, soy cardiólogo y soy parte de Latidos por México. Hoy escuchamos más que una historia, escuchamos un llamado a no quedarnos con los brazos cruzados. El doctor Mauricio Curi nos recordó que salvar vidas no es solo tarea de médicos, es tarea de todos. Porque cada vez que alguien decide donar, compartir, involucrarse, está decidiendo con fuerza, tu vida me importa. En un país donde cada 5 minutos un corazón deja de latir por falta de atención, Latidos por México está ahí, latiendo por los que no pueden solos. Pero para seguir necesitamos más corazones se unan. Si algo de lo que escuchaste hoy te tocó, no lo dejes pasar. Visítanos en latidospormexico.org, dona, comparte y participa, porque en este movimiento cada latido cuenta. Nos escuchamos en el próximo episodio de Que cada latido cuente.